Hola, Dios te bendiga. En el día de hoy, otra vez, traigo una palabra para que meditemos en ella, pero primero vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este momento que nos permites estar en tu presencia. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias. Te pedimos que en este momento nos santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, en ella, que podamos escuchar tu voz, que podamos ser transformados de gloria en gloria por tu palabra, que al mirar, al leerla y al meditar en ella y al estudiarla es como un espejo que nos permite vernos como tú nos ves y al mismo tiempo poder ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Te pedimos que por medio de tu palabra nos renueves la mente, nos renueves nuestra manera de pensar y por lo tanto nuestra manera de vivir y relacionarnos con los demás. Ayúdanos a entender tu palabra, ábrenos los ojos del entendimiento para poder comprenderla y llevarla a otros, para que otros también puedan ser transformados y puedan tener también fe en ti y puedan confiar en tu Hijo Jesús y tener vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el día de hoy yo voy a leer una porción de Mateo, como el final de Mateo, porque fue como lo que el Espíritu Santo me llevó a pensar luego de la anécdota que te voy a contar en un momento. Y luego voy con la anécdota, que luego parecerá chiste, pero fue verdad. Entonces, vámonos a Mateo, en el último capítulo, 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, rápidamente, long story short, yo tenemos la gran comisión, tenemos esta encomienda. Como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio. Tenemos la responsabilidad de que así como hemos recibido la palabra de verdad, tenemos la tarea de llevarle esa verdad a otros para que puedan también creer, ya que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos esa gran responsabilidad, esa gran tarea. Y en ese sentido, ahora que ando de vacaciones, el Espíritu Santo puso en mí hace como 2 semanas: evangeliza, o sea, lleva la palabra. Y yo, ok, claro que sí. ¿Cómo? Y ¿cómo? Uh-huh. Y yo, sí, ¿cómo? ¿De qué manera? O sea, hay muchas formas. ¿Cómo? Y me llegó así como café. Y yo, ajá, café. Que venda café. Bueno, sí, yo puedo vender café. No es algo tan complicado. Y pasó como el tiempo, los días van, los días vienen, ya las vacaciones son inminentes y yo todavía no he comprado lo que necesito para hacer el café y vender el café.
Y viene el fin de semana y el Espíritu Santo, ujú. Y yo, claro, ya voy. Y fui y compré lo que necesitaba. Y algunas cosas las tenía. Y el punto es que me pongo a vender café. Sí. Y en principio era como, bueno, un post-it y un, un mensajito. Dios te bendiga, que tengas un bonito día. Y el café, porque, o sea, ¿quién no le alegra el café? La mañana, el día. Y entonces, al otro día, bueno, a ver, que llegue la gente, que yo le digo buenos días, Dios te bendiga, pasa una persona y lo saludo, pasa otro y lo saludo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y según yo, eso era. Ya estamos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, todo el vivo que pasa, Dios te bendiga. Y en eso, al otro día, papá Dios está así como que, ok, vamos bien, vamos bien. Y se para alguien. Y yo le comento de la serie de The Chosen, que por cierto, si no la has visto, te ultra recomiendo que la veas. Qué pieza. Bella. Bueno, pero ese es otro tema. Me puedo ir en una hablando de The Chosen. El punto es que yo se la recomiendo y efectivamente la comienzo a ver. Y al otro día vuelve por café, pero también para hablar de la palabra. Y yo, oh my God, qué genial. O sea, porque yo puedo hablar de muchos temas, pero de verdad que hablar de la palabra de Dios me cautiva. No hay más manera de ponerlo. Y en eso, porque sí, yo estoy vendiendo café, pero también estoy hablando de la palabra de Dios. Y en ese sentido, yo tengo una mente como un poco también negociante. Entonces, yo estoy vendiendo café. O sea, yo estoy vendiendo café. Pero la encomienda no fue vende café, sino lleva la palabra. Pero ya yo estoy en modo, estoy vendiendo café. Y esto se está poniendo bueno, el negocio. Viene gente, va gente, viene gente, va gente. Y gustos. Gloria a Dios, Señor, aleluya. Y estoy hablando con esta persona y mi mente, yo, te dije, o sea, estoy entretenida, o sea, estoy entretenida, concentrada, hablando de la palabra de Dios y explicando y desglosando y todo eso. Pero mi mente está así como que, hay un cliente, hay otro cliente, hay otro cliente. Y ya yo estoy hasta calculando. Son tantos, ya van tanto. Parece chiste, pero es anécdota. Y voy yo así como que... No, o sea, mi mente, en fracción de segundos, mi mente está así como, Anne-Marie, tú estás vendiendo café, concéntrate, el negocio es social. Y en eso, el Espíritu Santo me dio terrible galletas en mano, que va justamente con lo que acabamos de leer. Y me dice, yo te mandé a ti a ser cliente o a ser discípulo. Y yo me quería meter debajo de la mesa. La mesa es muy bajita, así que no podía. Y ahí mismo se me fue todo pensamiento de ningún... yo mencioné cliente, no, yo no he mencionado ningún cliente. Y el Espíritu Santo así como que... Y yo, no, eso no fue pensamiento mío. Yo no estaba pensando en eso. No, yo pensando en eso. ¿Cómo crees? Si no, tú me mandaste a predicar la palabra. O sea, en eso que yo estoy... Tú no, estoy predicando la palabra. Mira, este hijo tuyo, que todavía no sabe que va a ser hijo tuyo, pero él está sintiendo el llamado tuyo. Y tú y yo así conversando en fracción, o sea, porque yo no sé si a ti te pasa como que esas conversaciones son como instantáneas en la cabeza, es como... Y ya mi concentración fue como que, ok, cero pensamiento de esas cosas, sino más bien enfócate, Anne-Marie, en que hay almas que
necesitan ser reconciliadas con Dios. Y esa es tu urgencia, esa es tu encomienda, esa es realmente la tarea. No es hacer clientes, no es crear un punto de venta, ni siquiera es que tú vendas mucho, sino más bien llevar la palabra a aquellos que probablemente parecía un día normal y que todo iba a seguir normal en su vida, como sea que estuviera, pero Dios, así como en tu vida, o sea, Dios intervino un día y todo iba de picada, pero Dios intervino. Te toca ser tú la que intervengas. Y eso así como en fracción de segundos, una cosa, una conversación así interna. Yo con el Espíritu Santo así como, oh, ok, yes sir, sí señor, ahí voy. Y ya, fue como no más conversación sobre esto, o sea, ya no se hable más. Porque incluso o sea, es estar, o sea, como yo tenía, todavía tengo un tema con el horario. Y por ejemplo, hoy yo bajé de nuevo y me puse ahí todo, pero pasada de hora para lo que se debería. Y, bueno, ayer también fue como que eso, lo de la galleta Simona fue antes de ayer. Y entonces ayer el Espíritu Santo estaba así como que, ajá, y entonces tú no oras por ello. Y pero yo oro cuando ellos vienen y se van. Yo te pido a ti que lo guardes, y el Espíritu Santo así como, te tengo que explicar a lo que yo me refiero. Y yo, no, sí, yo entendí, ya, sí. Yes, sir, está bien. Y entonces empecé también desde ayer, a orar por todo aquel que me compraba un café. Era como, ¿y te gustaría que yo orara por ti? Y decían que sí, entonces, gloria a Dios. Y según el Espíritu Santo me iba guiando, yo oraba por cada persona que me compró un café. Y como esa sensación de, como en la palmada en la espalda, como exactamente, eso es. En el sentido de que no es el negocio, sino el ministerio. No es que vengan muchos clientes, es que yo te voy a mandar a aquellos que estoy llamando y estoy buscando tener de nuevo una relación con ellos, reconciliarme con ellos. Y ahora vamos a Corintios, 2 Corintios 5, desde el 13 hasta el 21. Y es como la parte del ministerio, como no es un negocio, es un ministerio. Y el negocio, o sea, el ministerio no, el ministerio es 24/7, no es dentro del horario que tú crees, sino más bien es todo el tiempo. Porque, o sea, Dios nos manda a que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y en ese sentido es que el amor de Dios nos tiene que constriñir. Es como Pablo dice, el amor de Dios, de Cristo me constriñe. Que nos constriña, así se dice, que nos constriña. Que el amor de Dios nos pegue contra la espada y la pared. Que el amor de Dios, el amor de Cristo por nosotros, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no, volvemos de nuevo, hago
énfasis o doble clic en el video anterior de Sed llenos del Espíritu, que en Efesios Pablo usa muchísimo el ya, no, o sea, y vuelve de nuevo cuando le escribe a los Corintios, el ya, no. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Recordando que Jesús dijo que si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, para que los que viven ya no vivan para sí, o sea, nosotros no podemos vivir para nosotros mismos. Usando el ejemplo de la anécdota, yo no puedo vivir para mí, o sea, con mis pensamientos, yo no puedo ser sabia en mi propia opinión y dar como que pensar que todo lo que yo hago ahora es para mi beneficio. No. Antes era así, pero ya no. Todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, a todo lugar donde yo voy, yo tengo que tener mi mente puesta en el reino de Dios. Yo tengo que tener mi mente puesta, enfocada en la palabra de Dios y en el ministerio que Dios me dio, en la gran comisión de ir y llevar. Vuelvo y lo leo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos que todo, o sea, enfocar nuestra mente, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, para el reino de Dios. Ya nosotros no somos de este mundo, ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios. Ahora nosotros estamos, como dice Pedro, siendo peregrinos y extranjeros en esta tierra. Ya nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y como no somos del mundo, no podemos ni vivir como vive el mundo, ni hablar como habla el mundo, ni movernos, ni hacer, ni tener objetivos como los tiene el mundo. Nuestro único y verdadero objetivo y por el cual debemos vivir y dar la vida por ello es por el Evangelio de Cristo, es por Cristo que murió por nosotros. Y algunos podrán decir, no, eso es como mucho, eso es como muy, ¿cuál es la palabra que usan? Extremo, radical. Bro, ¿tú quieres algo más radical que Jesús muriendo en la cruz por ti, por mí, por nosotros, por nuestros pecados, para que podamos ser reconciliados con Dios y tener paz con Dios? Él lo dio todo, Él lo entregó todo. Y o sea, todo es todo, su vida completa. Y como yo decía en el video anterior, Dios de igual manera quiere todo de nosotros. Y no como por quitárnoslo todo, sino porque nosotros tenemos que tener un corazón tan agradecido, y era lo que mencionaba en el video anterior. Tenemos que tener un corazón tan agradecido que le queramos entregar todo, porque Él lo dio todo por nosotros. O sea, ¿por qué nos nega? O sea, ¿por qué nos restringiríamos de darle algo a quien lo dio todo por nosotros? Y en ese sentido, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Él murió y resucitó por nosotros. El Dios Santo, Santo, Santo vino a este mundo lleno de maldad, de pecado, de inmundicia. El Dios puro, santo, 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 se encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros. La imagen del Dios viviente vino a nosotros y resucitó por nosotros. O sea, venció la muerte. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir y Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y fue y se entregó su vida completa para que ahora nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió
y resucitó por nosotros. De manera, sigue en el versículo 16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ya nosotros, como hijos de Dios, digamos, tú que me estás viendo, si has nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios te regeneró y vive dentro de ti, y ahora eres un hijo o una hija de Dios y pasaste de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable, ahora somos embajadores. Eso es hermoso, o sea, nosotros no solamente somos hijos de Dios, sino que somos los representantes del cielo aquí en la tierra. Por eso este canal se llama Un pedacito de cielo en la tierra, porque nosotros somos el reino de Dios. O sea, la iglesia, nosotros tenemos en nosotros tenemos que vestirnos de Cristo y ser la imagen de Dios. O sea, a Dios nadie lo ha visto, pero si nos ve a nosotros, siendo, comportándonos, viviendo como Cristo, es decir, permitiéndole, vaciándonos de nosotros mismos y permitiéndole a Cristo vivir nuestra vida, ya no viviendo nosotros para nosotros mismos, sino que Cristo viva en nosotros. O sea, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, vamos a ser esos embajadores del cielo, vamos a ser esos representantes que en nombre de Cristo ruegan a los demás, wey, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. Alguien en algún momento, empoderado por el Espíritu Santo, nos habló de Cristo. Alguien en algún momento nos dio las buenas nuevas de salvación, de que por medio de Cristo podemos tener paz con Dios. Que si creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, somos salvos. Porque todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo es salvo. Como el carcelero con Pablo y Silas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. No es tan complicado. No es tan complicado. O sea, solo es creer en Jesús. Y eres salvo, eres reconciliado con Dios, tienes paz con Dios. Aquello que se rompió en el jardín del Edén, ahora por medio de la cruz, podemos tener esa relación con Dios una vez más. Y continúo leyendo, o repito lo que leí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo. O sea, ya nosotros no somos quienes éramos, estamos muertos. Y esas cosas viejas, como hablamos de Efesios, toda esa
gritería, maledicencia, um, todos esos comportamientos que a Dios no le agrada, ya no, ya los dejamos atrás y vemos adelante la vida que Dios ha preparado de antemano para nosotros, para que andemos en buenas obras. Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió para que andemos como a Él le agrada, para que andemos en su luz, para que andemos ya no como de noche, ya no como en la oscuridad, sino que andemos como a plena luz del día, haciendo las cosas que a Él le agrada. Y por eso dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y con todas son hechas nuevas, también incluye que ahora mi vida no es mi vida, ya yo no vivo para mí, vivo para aquel que me salvó. Ahora yo no, yo no paso por un lugar, yo no voy a un lugar a lo que fui, sino que lo que sea que yo haga, terrenalmente hablando, es una excusa para yo llevar el reino de Dios a ese lugar, a ese espacio. A eso vuelvo con la anécdota. O sea, el café es una excusa para llevar el evangelio. El café es una excusa para estar en el lugar donde Dios me colocó que esté, para llevar el evangelio. Tu trabajo es la excusa que Dios está utilizando para llevar el evangelio. Tu casa, tu familia, es la excusa que Dios está usando para llevar el evangelio. Donde sea que tú te muevas, donde sea que tú trabajes, donde sea que tú compres, donde sea que tú vayas, es una excusa que Dios está usando para tú ahora, como nueva criatura, como hijo o hija de Dios, como embajador del cielo, como embajador en nombre de Cristo, tú le digas a quien sea donde tú te montes, en tu taxi, en tu Uber, en donde sea que tú vayas, tú tienes la tarea de llevar la buena nueva. O sea, Dios te... O sea, y este momento, este video, esto que tú estás viendo ahora, es un wake up, o sea, es una llamada de alerta, es una llamada de, como dice Pedro, me parece, como en vista de que el día del Señor se acerca, de que la hora ya está cerca, de que Cristo viene, de que pronto viene por su iglesia, en vista de que el tiempo, estamos un día más cerca de que Cristo vuelva. En vista de eso, el tiempo apremia, tenemos que despertar, como dice en Romanos, en vista de que de los tiempos en los que estamos, no podemos vivir como, no podemos quedarnos con el regalo de salvación para nosotros. O sea, no podemos ser, como dicen, no podemos estar de comezuelos de tanta gracia, de tanto amor, de tanta misericordia que hemos recibido de Dios. No podemos vivir como antes vivíamos, porque ahora, o sea, las cosas viejas pasaron. Si antes tú vivías haciendo lo que hacías de una manera mecánica, automática, eh, sin ningún propósito, ahora tienes propósito, porque en Cristo tenemos propósito, en Cristo tenemos una misión de vida que va a variar de persona a persona, porque todos, la iglesia, el cuerpo de Cristo es diferente y cada miembro, o sea, como el cuerpo, cada miembro tiene una función distinta, una forma distinta. Sí, la iglesia tiene, o sea, todos, tú tienes un talento distinto, yo tengo un talento distinto, todos tenemos dones y talentos diferentes que al final son colocados en nosotros para la gloria de Dios, para expandir el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra, para llevar las noticias, las buenas nuevas de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y, o sea, y por ello, por lo que yo acabo de leer, nos encomienda a nosotros decirle a otros, güey, yo estaba fundida en delitos, en pecados, estaba muerta y he nacido de nuevo por agua y por el Espíritu en Cristo. Dios me abrió los ojos del entendimiento, el velo ha sido quitado, ahora soy parte de un nuevo pacto y tú también, y tú también.
tú, por medio de la fe en Cristo Jesús, también puedes vivir una vida plena, vivir una vida en paz con Dios, una vida de gozo, de paz, de esperanza, de estar segura o segura de tu, de tu destino después de este tiempo, porque el mundo nos vende que carpe diem, vive el momento, seize the moment, o sea, aprovecha el tiempo porque esta es la única vida que tú tienes y haz y deshaz, no pasa nada, nos vamos a morir. ¿Cómo tú te vas a morir? Pues, o sea, sí, nos vamos a morir, pero en vista, o sea, conociendo pues, como dice en el capítulo 5, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Mejor dicho, voy unos versículos antes. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Tú y yo, si has nacido de nuevo, si eres hijo de Dios, Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación para que tú le digas al mundo, güey, todos vamos a dar cuentas. Todos vamos a dar cuentas de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho. Y en ese dar cuentas, cuando venga aquel que tiene potestad para juzgarlo todo en la tierra, Jesús, si no estamos con Dios, estamos contra Él. O sea, si no somos de Él, somos del mundo. Y sí, o sea, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Y en ese sentido, en Cristo Jesús tenemos el perdón de pecados y como nuestra deuda fue imputada a Él, o sea, somos justificados por la fe. Y en ese ser justificados por la fe, no es que no pecamos, o sea, sí pecamos, sí éramos deudores, pero Cristo pagó esa deuda por nosotros. Eso es lo que quiere decir justificados. O sea, Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios, esa deuda infinita. Cristo la pagó por nosotros. O sea, cuando vayamos a dar cuentas, digamos que en cierto modo sí somos culpables porque sí hicimos el pecado que hicimos, pero como pusimos nuestra fe en Jesús, tenemos vida eterna con Dios porque Él pagó por nuestros pecados. Pero si no hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, vamos a resultar culpables y nadie que saque la cara por nosotros. O bueno, por si tú que me escuchas no has sido reconciliado con Dios, cuando toque, o sea, cuando llegue el momento en el que Cristo venga y resucite a los muertos y bueno, cuando digamos que Él venga, va a ser como que, ok, si tú no pusiste tu fe en Jesús, te moriste o estabas vivo, no hay forma de como quedar bien ante Dios, porque Dios es santo, 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 y constantemente vivimos transgrediendo su ley, y constantemente vivimos pecando. Y si tú no pusiste en vida tu fe en Jesús, chan, 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 no hay quien saque la cara por ti, o sea, ya, punto. O sea, es como que la ira de Dios está sobre ti y ya, y todos, o sea, todos los que no pusieron su fe en Jesús, es como que, bueno, mis hijos, es justo, o sea, la justicia de Dios cae sobre ellos, porque la paga del pecado es muerte, entonces muerte eterna, condenación eterna y echados al fuego del infierno. Pero nosotros, y es a lo que voy,
O sea, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, que es un poco lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Conociendo la justicia de Dios, conociendo el carácter de Dios, que es santo, 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 que no juega con el pecado. Dios no tolera, o sea, la santidad de Dios y el pecado de Dios no se mezclan. No hay forma, no se puede. Por tanto, por eso, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. O sea, te toca persuadir a los que están a tu alrededor, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, en el ascensor, donde quiera que tú vayas. Te toca persuadir a los que están a tu alrededor. Güey, papá Dios no juega. O sea, Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él nos perdona, Él incluso quiere perdonarnos tanto que mandó a su Hijo Jesús para poder reconciliar, o sea, tengamos una manera de reconciliarnos con Él, pero Él no juega, o sea, Él también es fuego consumidor, Él también creó vasos de ira para probar su justicia y vasos de misericordia para mostrar su misericordia. Y nos toca no saber quién es cuál, sino que nos toca predicar. Nos toca predicar el Evangelio, tirar la semilla, como dice Pablo sembró, Apolo regó, pero el que le da el crecimiento fue Dios. O sea, a ti y a mí nos toca predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, y ya. No nos toca saber si fulano, sutanejo, perencejo es vaso de justicia o vaso de misericordia. Nos toca predicar el Evangelio y a Dios, o sea, Dios hace el resto, porque al final de Él es la salvación. Pero nos usa a nosotros, o sea, tenemos el privilegio de que el creador del cielo y de la tierra, el rey del universo, rey de reyes, señor de señores, nos toma en cuenta para hacernos parte de su reino, para hacernos parte de su ejército, para hacernos parte de su familia, para hacernos parte de sus embajadores, porque es como, piénsalo así, en un reino, así como nosotros somos ciudadanos de un país y hay una embajada de nuestro país en otro país, pues Dios nos constituyó a ti y a mí embajadores. Y somos embajadores ahí donde tú estás, en el país donde tú estés, del reino de Dios. El reino de Dios no tiene un location, una ubicación fija, sino que somos tú y yo, donde sea que estemos, llevando la palabra de salvación, llevando la palabra de vida, llevando la palabra de esperanza, llevando el evangelio de que todo aquel que en él crea no va a morir, sino que va a tener vida eterna. Ese es nuestro ministerio, esa es nuestra labor. Si tú te estabas preguntando que cuál es tu propósito en esta vida y que cuál es tu misión, es esta: reconciliar al mundo por medio del Evangelio. O sea, reconciliar al mundo con Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Y concluye el 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, yo creo que ya yo hablé un poco sobre justamente eso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Jesús no pecó en absoluto, en nada, hombre, varón perfecto, apartado del mal. Él no conoció pecado y por nosotros lo hizo pecado. O sea, cuando miramos la cruz, de nuevo, cuando miramos la cruz, tenemos que ver y tenemos que ser conscientes de que eso era lo que tú y yo merecíamos, de que esos latigazos éramos nosotros los que debíamos ser receptores de tal castigo. Todo lo que Cristo murió en el madero, la cruz, la corona de espinas, el vinagre que le dieron cuando tenía sed, los latigazos, cargar esa cruz, la humillación, que se jugaran su ropa, que lo humillaran de esa manera. Todo eso
la ira de Dios, toda esa ira de Dios, éramos nosotros, éramos tú y yo que merecíamos eso. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, se encarnó, se hizo hombre, dijo, heme aquí, envíame a mí, yo voy por ellos, yo los amo tanto que yo me entrego, yo doy la vida por ellos, yo voy y muero por Anmari, yo voy y muero por ti. Jesús dijo, yo voy, yo te amo, yo no puedo dejarte y ya. Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Y vino, se encarnó, sufrió lo que tú y yo merecíamos sufrir. Resucitó, venció la muerte. Y ahora nosotros somos justicia de Dios en Él. Cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo, ve a Jesús, ve a su Hijo, ve la sangre derramada en el madero. Porque, como antes en el Antiguo Testamento, la forma de reconciliarse con Dios era matando un cordero, y ese cordero era como la manera en la que se limpiaba, se purificaba a la persona de su pecado, o al pueblo si era el cordero que se sacrificaba una vez al año. Él fue el cordero, Él fue ese cordero inmolado, perfecto, sin mancha, puro, que fue entregado, el último sacrificio, por nosotros, para que podamos vivir en paz con Dios y tener vida eterna. Y tener vida eterna. Y tener aquí, o sea, tener vida eterna, o sea, vida después de que muramos, tener vida eterna con Dios, pero también aquí, mientras estamos en este interín, de este lado de la gloria, no podemos recibir esa gracia de Dios en vano. No podemos, y ahí es para concluir a lo que Jesús decía, porque no es solamente ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino también es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No podemos quedarnos solamente en decirle a alguien el Evangelio, sino que también nos toca enseñarle a quien sea que le prediquemos el Evangelio, nos toca enseñarle que guarde todas las cosas que Jesús dejó para que las practicáramos. ¿Y cómo nos toca enseñárselo? Diciéndole, Jesús dijo esto. Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. La ley de oro, léele Mateo 5, el sermón del monte. Pero también viviendo el Evangelio. Porque creer es obedecer. Y viviendo el Evangelio también es como le enseñamos a aquellos que son reconciliados con Dios por medio de que nosotros le prediquemos la palabra, modelándoles cómo se vive, como Jesús dijo que se debe vivir, también así le enseñamos a otros. Así que sí, también tu vida importa, también mi vida importa, también cómo vivimos importa, porque ya nosotros, o sea, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Hay formas de hablar, de vivir, de incluso hasta de vestir,
que eran del viejo hombre y que ya no. Y en ese sentido es justamente el video anterior, de que nos toca vestirnos de piedad, de mansedumbre, de compasión, de el amor de Dios. O sea, el amor de Dios nos tiene que pegar contra la espada de la pared, dejarnos sin opción alguna más que la de predicar el evangelio y que otros también sean salvos, pero también nos tiene que dejarnos sin ninguna otra opción que vivir para Él. Y vivir con todo, de pensamiento, palabra, obra, con absolutamente todo. O sea, el amor de Dios nos tiene que arrastrar, empujar, llevar a vivir una vida que agrade a Dios en todo, ser irreprensibles e irreprochables, ser ejemplo en conducta, en amor, en fe, en palabra, como el mismo Pablo le exhorta a Timoteo. Ser ejemplos. También como embajadores nos toca ser ejemplo de gozo, ser ejemplo de fe, ser ejemplo de estar firme en Dios, en su palabra. Ser mansos y humildes de corazón, así como Jesús. Que si nos piden que lleve la carga 1 milla, llevarla 2. Que si nos dan en una mejilla, demos la otra. Que cuando nos insulten, bendigamos. Que cuando nos persigan, oremos por quienes nos persiguen. Que paguemos bien por mal. Que venzamos el mal haciendo el bien. Que no busquemos la venganza por nuestras manos, sino que se la dejemos a Dios, porque Él dice que es de Él la venganza. Que paguemos nuestros impuestos, que busquemos el bien, que en cuanto sea posible vivamos en paz con todos, que honremos a nuestros padres, que guardemos los mandamientos, o sea, que guardemos nuestra lengua de hablar el mal y de proferir engaños, de tener corazones humildes y no altivos, que tengamos labios que hablen la verdad y no la mentira, que seamos hacedores del bien. Eso es el reino de Dios en la tierra. Y a eso nos ha llamado Dios. Oramos. Señor y Padre, Dios nuestro, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos confrontas. Gracias por tu Espíritu Santo que nos hace ver aquello en lo que todavía no nos parecemos a ti y nos enseña a cómo parecernos a ti. Ayúdanos por tu Santo Espíritu, Señor, empodéranos para vivir en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Empodéranos por tu Santo Espíritu, Señor, danos las palabras adecuadas para entender que tus mandamientos no son gravosos, que es un privilegio seguirte, que es un honor
padecer por ti, Señor. Ayúdanos, Padre nuestro, ayúdanos a poder ser ejemplos de amor, de fe, de gozo, de esperanza, ejemplo de conducta, de palabra, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre, Padre. Ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos. Ayúdanos a que donde vayamos podamos llevar paz donde hay conflicto, que podamos llevar amor donde hay odio, que podamos llevar gozo donde hay tristeza, que podamos llevar consuelo donde hay depresión, que podamos llevar paz donde hay ansiedad, que podamos llevar calma en la tormenta, que podamos ser esa luz en la oscuridad, que podamos ser sal en lo desabrido, que podamos llevar entusiasmo donde hay angustia, que podamos llevar celebración donde hay desesperanza, que podamos llevar esperanza, Padre, esperanza de vida eterna, donde no estás y viven sin ella. Te pido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, que transformes nuestros corazones de piedra en corazones de carne, que cada día nos podamos parecer más a tu Hijo Jesús, que cada día podamos ser un reflejo de ti, Señor, un reflejo de tu amor, un reflejo de tu benevolencia, de tu compasión, de tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a amar la misericordia, a practicar la justicia y caminar de tu mano, Señor. Pon un deseo ferviente en nosotros de escudriñar tu palabra, de leer tu palabra, de vivir tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo. Pon en nosotros también el querer como el hacer por tu buena voluntad, de buscar tu rostro en oración, de buscarte de mañana, de tarde, de noche, en la entrada, en la salida, que oremos en cada momento sin cesar, gozosos en todo tiempo, dándote gracias por todo. Arranca de nosotros la queja, Padre, y pone en nosotros un corazón agradecido por tanto que tú has hecho en nosotros y por nosotros. Que podamos en cada momento presentarte nuestras peticiones con oraciones y ruego, dándote gracias para que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús. En su nombre hemos orado y te damos gracias y te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.